En realidad hay que mirar con pinzas porque, claro, sin duda, cuando uno ve el titular puede sonar alarmante, como que Perú es uno de los quintos con sueldos mínimos más bajos de América Latina, porque lo que nos bota es un comparativo de economías diferentes, totalmente diferentes. Es el caso que Brasil, por ejemplo, que es una economía mucho más grande que la nuestra, muchísimo más grande que la nuestra, está aún más abajo todavía en relación a los salarios mínimos. Y Chile, por supuesto, encabezando la lista, y otros países más. Entonces, bien, 11 de la mañana con 38 minutos. Gracias a Vanessa Rubio por esta información. Solo una cosa muy puntual que nosotros siempre recomendamos. Si va a beber alcohol, hágalo con moderación, no se exponga, no ponga la vida en riesgo. Los fines de semana tenemos una secuencia aquí que se llama El Buen Beber, donde siempre hacemos el disclaimer correspondiente sobre el correcto uso, ¿no?, del alcohol. No puede ser que el alcohol sea para exceso, ¿no? Si para un pequeño, compartir posiblemente y un disfrute también. Pero claro, y además busque estar siempre con familia, ¿no es cierto? Que además pueda ver por usted si es que por ahí se le pasa una que otra copa, ¿no? Y nos evitamos este tipo de noticias que son tristes y lamentables. Bien, vamos a lo siguiente. 11 de la mañana con 39 minutos. Ojo con la siguiente información porque creo que también le va a interesar. En un reciente análisis publicado por Bloomberg, que es una empresa especializada en datos económicos, se ha consolidado, el Perú se ha consolidado como uno de los países con los sueldos más bajos en América Latina, ocupando el quinto lugar en esta preocupante clasificación con más de 34 millones de habitantes. Esta situación refleja las condiciones económicas desafiantes que millones de personas se enfrentan día a día en un contexto donde el bajo poder adquisitivo continúa siendo uno de los principales problemas que afectan a los peruanos. A ver, dice, salario mínimo en Perú, que en el año 2024 se sitúa en aproximadamente $270, es el centro del debate sobre el bienestar económico de la población. Este monto, aunque superior al de países como Brasil, República Dominicana y Argentina, está por debajo de naciones como Colombia. El Banco Central de Reserva, en su reporte de inflación de junio del año 2023, abordó la delicada relación entre el salario mínimo y el empleo. De acuerdo con el informe, un aumento desproporcionado del salario mínimo podría tener efectos negativos en la economía, tales como una mayor informalidad laboral, pérdida de competitividad empresarial y el incremento de los precios. Bueno, tenemos serios problemas. Hemos enfrentado hace muy poco un serio problema de inflación. Los precios se han subido, pero no los sueldos, y eso todavía no se ha controlado del todo. Bueno, a esta hora de la mañana, querida Kelly, ¿con quién estamos? Con Maek Arriola, que es abogado laboralista. ¿Cómo estás, Maek? Bienvenido a Exitosa. Buenos días, Jesús. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, esto no es una novedad, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que tengamos salarios mínimos tan bajos a comparación de América Latina. En realidad hay que mirar con pinzas porque, claro, sin duda, cuando uno ve el titular puede sonar alarmante, como que Perú es uno de los quintos con sueldos mínimos más bajos de América Latina, porque lo que nos bota es un comparativo de economías diferentes, totalmente diferentes. Es el caso que Brasil, por ejemplo, que es una economía mucho más grande que la nuestra, muchísimo más grande que la nuestra, está aún más abajo todavía en relación a los salarios mínimos. Y Chile, por supuesto, encabezando la lista, y otros países más. Entonces, la relación tiene que ver mucho con la economía. $270 en el Perú no es lo mismo que $270 en Ecuador, que tiene una economía dolarizada, ¿no? Entonces, hay que mirar con pinzas. Sin embargo, sí es preocupante la relación que existe entre el sueldo mínimo y la capacidad de adquirir productos, porque recuerden ustedes que nosotros ganamos un sueldo para comprar alimentos, pagar servicios, alquileres, vivienda, colegios, etcétera. Entonces, en relación a eso es importante también hacer el análisis de si alcanza o no alcanza la remuneración mínima vital para poder satisfacer las necesidades de los trabajadores. Bueno, en ese sentido hemos tenido una reducción importante a propósito del problema inflacionario que hemos enfrentado hace algunos meses. Yo sé que estamos más estables en realidad, pero esta es una consecuencia. Por eso es que este año, por ejemplo, tenemos un número mayor, ¿no es cierto?, de gente en pobreza y pobreza extrema. Sin duda, tiene mucho que ver con los recientes acontecimientos, la inflación, la retracción de la economía, los problemas internacionales también, la situación política, la pandemia. Estamos arrastrando aún, tratando de regresar a cierta normalidad y claro, los precios se han disparado, han bajado un poco en relación a los años anteriores. No se olviden que el año
2021, 2022 los precios estaban por las nubes y ciertamente la capacidad adquisitiva de la población trabajadora en general se redujo a situaciones críticas. Entonces tiene mucho que ver con la economía y tiene mucho que ver también con la capacidad de generar inversión en los países y que esa inversión pueda generar empleo que a su vez haga que crezca el empleo, haga que crezcan los sueldos. La gente tiene que entender que cómo es que normalmente deben crecer las remuneraciones. Cuando uno quiere mejorar las remuneraciones, los ingresos en la población, es solamente a partir de que hay una mayor demanda de puestos de trabajo. Es decir, hay muchas empresas que necesitan contratar contadores porque tienen muchas actividades, entonces los sueldos de los contadores van a empezar a subir. Entonces la inversión es la que va a promover que se dinamicen ciertos sectores económicos generando empleo, y como hay mayor demanda, suben las remuneraciones. Esa es la verdadera forma y la única forma saludable de hacer que crezcan las remuneraciones, los ingresos de la población. Habría que recordar que ahí es justamente donde tenemos, habría que recordar que ahí es justamente donde tenemos un gran problema, porque si algo ha pasado en los últimos meses también es que hemos tenido una inversión privada no por debajo del promedio, sino a cero. Creo que el 2023 cerramos a cero. Entonces eso no ha permitido justamente generar puestos de trabajo. También tenemos un déficit tanto en Lima como en las diferentes regiones del país. Y ese es el punto neurálgico y creo que ahí debería centrarse el debate público en qué estamos haciendo para promover inversión. Por ejemplo, ¿cómo podemos promover inversión nacional y extranjera cuando sabemos que apenas voy a poner una tienda, va a venir una persona nacional o extranjera a extorsionar, a pedir un cupo, a asesinar al peluquero o a matar al del restaurante? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los factores importantes al momento de invertir. Usted lo haría. Cualquier persona que piensa abrir una bodeguita, una panadería, cualquier negocio, dice, ¿cuál es la situación? ¿Realmente estamos promoviendo la inversión? Entonces, es un tema fundamental a preguntarse, ¿no? Y creo que el debate acerca de los ingresos de los trabajadores tiene que centrarse en la fuente que va a permitir la mejora de los ingresos, que es la inversión, una inversión sana, competitiva, respetuosa, por supuesto, de la legalidad, del medio ambiente, pero necesitamos debatir alrededor de eso. Acuérdense que está en tela de discusión el Consejo Nacional del Trabajo, lo ha anunciado la Presidenta de la República en su discurso el 28 de julio, un incremento en la remuneración mínima vital antes de diciembre. Probablemente lo van a hacer, pero también es bueno saber que esto no resuelve nada, no soluciona la real problemática de los ingresos en el Perú. Ahora, entiendo yo que el incremento podría ser en un estimado de 100 soles, con lo cual tampoco es que esto resuelva el problema de fondo, ¿no? Que es el que tú has mencionado. Ahora, siempre hay reticencia respecto al tema del incremento del sueldo mínimo vital, porque claro, o sea, para las empresas formales eso supone mayores costos laborales. No solamente eso, sino que además el impacto en elevar la remuneración mínima vital incide solamente en el sector formal. Para nuestros oyentes, Jesús, tienen que entender de que toda nuestra economía, las personas que están trabajando, vamos a ponerlo en términos de números, de 10 personas que se encuentran trabajando, apenas 3 personas están en una planilla. Entonces son apenas 3 personas de 10 las que podrían ver un reflejo en el incremento en la remuneración mínima vital. Y les digo una cosa, estas 3 personas, de estas 3, una persona tiene una remuneración mínima vital. Las otras 2 están un poco por encima. ¿Por qué? Porque lo mueve la demanda y la oferta, lo mueve el mercado. Es decir, hay trabajadores que están ganando 1.200, 1.300 soles, y eso es más o menos el promedio en algunas industrias, como por ejemplo textilería, ¿no? Esas industrias tienen ese nivel porque están por encima de la remuneración mínima vital. Entonces, el impacto no resulta siendo tampoco muy grande, no solamente por los 100 soles que se puede aumentar, sino a cuántos afecta. Cuando uno mira la estadística que arroja todos los años INEI, las encuestas nacionales de hogares, etcétera, uno se va a dar cuenta de un dato que es el ingreso real de las personas. Y ahí vamos a encontrar que el ingreso promedio de los peruanos está entre 800 y 1.000 soles. Ese es el ingreso. Y si hablamos del sector rural, baja mucho más todavía. Estamos hablando de 600, 700 soles. Y si hablamos de mujeres, baja más todavía porque sabemos que hay una brecha de género
por discriminación, donde las mujeres ganan menos que los hombres. Entonces, esa es la realidad. Y esa realidad donde hay un trabajador que está laborando al día de hoy ganando 900 soles, que nos está escuchando en la radio y dice, a mí me pagan 900 soles, ¿en qué me afecta que mañana salga la remuneración mínima vital y la suban? Pues no me afecta en nada porque voy a seguir ganando los mismos 900 soles. Entonces, ¿qué cosa puede hacer el gobierno, el Congreso, las políticas públicas para que mis ingresos de 900 suban a 1.200? ¿Qué podrían hacer? Mejorar los niveles de competitividad país, hacer que haya inversión y que se necesite más trabajadores. Cuando hay eso, los sueldos suben. Solo por poner un ejemplo, mucha gente nos escucha del sector de construcción civil. Con el boom de la construcción, les estoy hablando de hace 15 años, cuando se dispararon las construcciones civiles, empezó a crecer, por ejemplo, hacia arriba, los trabajadores de la construcción civil llegaron a recibir como remuneración mínima vital, y recibir un régimen especial, pero para que lo entiendan fácil, mínimo de 2.000 soles mensuales. Entonces, alguien dice, ¿cómo puedo subir? Y estoy hablándoles de un peón, estoy hablando de una categoría ocupacional básica, de una calificación que no se requiere, digamos, mayor calificación, 2.000 soles. ¿Y por qué subió? Porque uno voltea y mira todos los edificios y dice, claro, la inversión genera demanda de puestos de trabajo, y mientras más trabajadores necesite y menos trabajadores hay, pues van a ir subiendo los sueldos. Ese es uno de los factores más importantes por los cuales podemos mejorar los ingresos de las personas, y que creo que ahí debemos centrar la discusión y el debate público. Bien, querido Mike, muchas gracias, un fuerte abrazo por darnos un panorama a este inicio de semana, creo que es importante.